Vamos a mirar la relación entre la velocidad angular y la velocidad tangencial. En la vida diaria podemos observar esta relación en un ejemplo muy cercano. Es el caso de las bicicletas, cómo funciona la bicicleta. La relación que hay entre la rueda delantera y la rueda trasera. Vemos que hay dos platos, un plato grande y un plato pequeño. Ese plato grande le transmite la velocidad a la rueda trasera a través de una cuerda, de una polea, de una banda. En ese caso es la cadena, en la bicicleta es la cadena. Entonces resulta que a través de la cadena se mueve una velocidad, circula una velocidad tangencial. Es decir, para nosotros mirar la relación que hay entre dos poleas, lo único que tenemos que pensar es en la relación que hay entre la velocidad en este punto, que es la misma velocidad en este punto, y la velocidad en este punto se llama velocidad tangencial o velocidad lineal. La velocidad que hay en este punto es la misma velocidad en este punto, es la misma velocidad en este punto, es la misma velocidad en este punto y es la misma velocidad en este punto. Es decir, que la velocidad tangencial de la rueda B es la misma velocidad tangencial de la rueda A. Entonces, en esta situación, en el problema número 1, que es la primera situación que vamos a mirar de esta relación de velocidad angular y velocidad tangencial, el problema número 1 dice en la siguiente figura, calcular la frecuencia angular B, la frecuencia de la rueda B, si la velocidad angular de la rueda A es igual a 60 radianes por segundo. Entonces nos dicen que el radio de la rueda B es igual a 10 centímetros. Nos dicen que el radio de la rueda A es igual a 20 centímetros. Y nos dicen que la rueda A gira a 60 radianes por segundo. Entonces, sabiendo que la rueda A gira a 60 radianes por segundo, entonces determinemos la velocidad a la que gira la rueda B. La rueda B llevará una velocidad que necesitamos averiguar. Entonces, decíamos inicialmente que la velocidad tangencial de la rueda B es la misma velocidad tangencial de la rueda A. Entonces, la velocidad tangencial de la rueda A es igual a la velocidad tangencial de la rueda B. Esa es una propiedad que se da en el movimiento circular. Perdón, el movimiento circular uniforme. Entonces significa, sabemos que la velocidad tangencial es igual a W por A. W por el radio, perdón. La velocidad tangencial es igual a W, la velocidad angular por el radio. Entonces esto significa que W, la velocidad angular de la rueda A, por el radio de la rueda A, es igual a WB por el radio B. Entonces conocemos los radios, conocemos la velocidad angular A. Nos dicen que esto es 60 radianes por segundo y eso va multiplicado por el radio A y el radio A vale 20 centímetros, igual a la W, o sea, la velocidad angular de la rueda B por el radio B, y el radio B es 10 centímetros. Entonces podemos despejar esta WB. Esta WB la podemos dejar aquí solita. Entonces eso es igual a 60 radianes por segundo por 20 centímetros
Y este 10 lo pasamos a dividir acá, 10 centímetros. Y podemos observar que estas unidades centímetros y centímetros se cancelan. Y simplemente resuelvo. Tomo la calculadora, resuelvo 60 por 20 igual dividido 10. Y eso nos da que la frecuencia de la rueda B es igual a 120 radianes por segundo. Esta respuesta nos permite hacer el siguiente análisis. El radio de la rueda B es 20 centímetros, es el doble que el radio de la rueda B. Entonces, aquí se cumple una propiedad, este movimiento circular tiene una propiedad, que a mayor radio, menor frecuencia angular. A menor radio, mayor frecuencia angular. Entonces, si la rueda A tiene un radio de 20 y la rueda B tiene un radio de 10, se supone que la rueda pequeña tiene que girar el doble para alcanzar la velocidad de la rueda B. Entonces, por supuesto, observen en los datos, la frecuencia angular de la rueda A era 60 y resulta que la velocidad angular de la rueda B es 120, es el doble de la rueda A. La segunda situación que vamos a mirar de la relación entre velocidad angular y velocidad tangencial, dice el problema número 2, dice, dos poleas están conectadas por una banda. Si la polea A se mueve a 10 revoluciones por minuto, calcule la velocidad angular de la rueda B. Entonces tenemos dos poleas, la polea A y la polea B, que están conectadas por una banda. Y como conocemos de movimiento circular uniforme, sabemos que la velocidad en este punto, la velocidad tangencial, es la misma velocidad tangencial en este punto. Es decir, que la velocidad tangencial de la rueda A es la misma velocidad tangencial de la rueda B. Y aparte nos dicen pues que el radio de esa rueda A es 0,15 metros, el radio de la rueda B es 0,10 metros. Y nos dicen que la rueda A gira a 10 revoluciones por minuto. Entonces nos preguntan, determine cuál es la velocidad angular de la rueda B. Perfecto, entonces sabemos entonces que la velocidad tangencial de la rueda A debe ser la misma velocidad tangencial de la rueda B. Esto significa que la velocidad angular de la rueda A multiplicada por el radio de la rueda A es igual a la velocidad angular de la rueda B multiplicada por el radio de la rueda B. Sabemos entonces que la velocidad angular de la rueda A es 10 revoluciones por minuto. Eso multiplicado por el radio de la rueda A, que es 0,15 metros. Y eso es igual a la velocidad angular WB por el radio, que es 0,10 metros. Entonces todo lo que tenemos que hacer es despejar esta velocidad angular B, WB. Entonces en este lado dejamos exactamente lo mismo, 10 revoluciones por minuto multiplicado por 0,15 metros. Y este 0,10 que está multiplicando lo bajamos acá a dividir 0,10 metros. Y eso es igual a la frecuencia angular B. Recuerden, les repaso.
Ese 0,10 que está multiplicando lo pasamos a dividir y en el otro lado quedó exactamente lo mismo. Observen que esta unidad metros se cancela con esta unidad metro, no tenemos que pasarlas a centímetros, no hay necesidad. Entonces tomamos nuestra calculadora y hacemos las operaciones que están indicadas allí, o sea, arriba dice 10 por 0.15, eso nos da igual a 1.5 y eso dividido 0.10, eso nos da 15. Nos dicen entonces que esta velocidad angular de la rueda B es igual a 15 revoluciones por minutos. O sea que esta rueda B da 15 vueltas en un minuto. Es la frecuencia angular o velocidad angular. Finalmente, tenemos una situación de un sistema de poleas. Vamos a profundizar un poquito. Tenemos la situación 3, o sea, el problema número 3. Nos dice, en el siguiente sistema de poleas, la polea 1, observen la polea 1, están numeradas, gira a 3200 revoluciones por minuto. ¿A qué velocidad en radianes por segundos gira cada polea? O sea, primero tenemos que relacionar la polea 1 con la polea 2, luego la polea 2 con la polea 3 y finalmente la polea 3 con la polea 4. Y para ello me dicen que la polea 1 tiene un radio de 6 centímetros, la polea 2 tiene un radio de 10 centímetros, la polea 3 tiene un radio igual a 3 centímetros y la polea 4 tiene un radio igual a 20 centímetros. R4 es igual a 20 centímetros. Perfecto, entonces vamos a relacionar inicialmente, vamos a mirar la relación que existe entre la polea número 1, la polea número 1 y la polea número 2. Dicen que esas dos poleitas están conectadas por una banda. Me dicen entonces que la polea número 1, esta es la 1 y esta es la polea 2. Polea 1 y polea 2, me dicen que la polea 1 gira a 3200 revoluciones por minutos. Y me preguntan calcular las frecuencias angulares de cada una de las poleas. Pero me piden ese dato en radianes por segundos. Eso significa que 3200 revoluciones por minuto las debo convertir a revoluciones a radianes por segundos. Sencillo, entonces ese proceso ya lo conocemos. 3200 revoluciones por minuto. Entonces las vamos a convertir en radianes por segundos. Perfecto. Entonces 3200 revoluciones, o sea, revoluciones por minuto, las vamos a pasar a radianes por segundos. Entonces aquí debajo coloco una revolución y una revolución es igual a 2pi radianes. Y observen que esta unidad, revoluciones, se cancela. Y luego entonces los minutos, acá digo minutos en la parte de encima, es igual a 60 segundos. Y decimos un minuto tiene 60 segundos. Y observen que esta unidad minutos se cancela con estos minutos y simplemente resolvemos 3200 por
2 por 3.14 igual, y eso lo dividimos entre 60. Y eso nos da 334.93. Esto nos da 334,93 radianes por segundos. Pero entonces este datico lo podemos aproximar a 335. Entonces la frecuencia angular de la polea 1 es igual a 335 radianes por segundos aproximadamente. Entonces tenemos la frecuencia angular de la polea 1 convertidas a radianes por segundos. Y ahora sí podemos empezar a trabajar. Entonces, para mirar la relación que hay entre la polea 1 y la polea 2, debemos saber que la velocidad tangencial en este punto es la misma velocidad tangencial en ese punto. Entonces, puedo partir de la siguiente propiedad. La velocidad tangencial de la rueda 1 es igual a la velocidad tangencial de la rueda 2. Eso significa entonces que la frecuencia angular 1 por el radio 1 es igual a la frecuencia angular 2 por el radio 2. Entonces la frecuencia angular 1 ya la tenemos. Esto es 335 radianes por segundos por el radio 1. El radio 1 vale 6 centímetros. 6 centímetros, observen, el radio 1 vale 6 centímetros. Y eso lo dividimos por el radio 2 despejando de acá. El radio 2 vale 10 centímetros. 10 centímetros y eso me da igual a W2. Entonces, ¿qué fue? Todo lo que hicimos fue despejar este W2. El R2 lo pasamos a dividir y lo demás nos quedó igual. Observen que acá puedo hacer una simplificación de unidades, centímetros y centímetros se simplifican. Y entonces este W2, o sea la frecuencia de la rueda 2, será entonces 335 por 6 igual dividido 10. Y eso nos da 201 radianes por segundos. Y tenemos la frecuencia angular de la rueda 2. Muy bien, pasamos entonces a comparar la rueda 2 y la rueda 3. La rueda 2 y la rueda 3. Observen que la rueda 2 y la rueda 3 son concéntricas, tienen el mismo centro. Es decir, que la rueda 2 y la rueda 3 están relacionadas por un eje. O sea que la rueda 2 y la rueda 1 están relacionadas por un eje. La rueda 2 y la rueda 3. 2 y la rueda 3 están relacionadas por este eje. Observen, la rueda 2 está circunscrita dentro de la rueda 2, tienen el mismo centro, o sea, están conectadas a través de un eje. ¿Qué significa esto? Significa entonces que la frecuencia de la rueda 2 es exactamente la misma de la rueda 3. Entonces, la frecuencia angular de la rueda 3 simplemente es igual a 201 radianes por segundo. Miren qué tan sencillo es y qué tan importante es. Finalmente,
finalmente, voy a comparar la rueda 3 y la rueda 4. Es decir, la rueda 3 y la rueda 4. Esta es la rueda 3 y esta es la rueda 4. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es aplicar la propiedad que existe en las velocidades tangenciales, es decir, que la velocidad tangencial en este punto es la misma velocidad tangencial en este punto. Esto significa que la velocidad tangencial de la rueda 3 es igual a la velocidad tangencial de la rueda 4. Entonces, la velocidad tangencial de la rueda 3 es W3 por el radio 3 es igual a W4 por el radio 4. W3 ya lo conocemos. La frecuencia angular de la rueda 3 es 201, obsérvenlo aquí, es 201 radianes por segundos por el radio 3. El radio 3 es 3 centímetros. El radio 3 son 3 centímetros. Igual a W4 por el radio 4. El radio 4 vale 20 centímetros. Despejamos este W4, es decir, que este 20 centímetros lo pasamos a dividir. O sea que la frecuencia de la rueda 4 es igual a 201 radianes por segundos por 3 centímetros. Todo eso dividido entre 20 centímetros. Y observen que estas unidades las podemos simplificar. Y entonces realizamos las operaciones indicadas y eso es 201 multiplicado por 3 igual dividido 20. Y eso nos da 30.15. 30,15 radianes por segundos. Y esa es la frecuencia de la rueda 4. Entonces observen que aplicando esta importante propiedad de la relación que hay entre velocidades tangenciales y velocidades angulares, uno puede resolver cualquier sistema de engranaje, que en la vida son muchos. Entonces, miremos la relación que hay entre la rueda 1 y la rueda 2. La rueda 1 gira a 335 radianes y la rueda 2 gira a 201 radianes. Claro, por supuesto, la rueda 1, como es pequeña, tiene un radio más pequeño que la rueda 2, tiene que girar mucho más rápido que la rueda 2. Observen la relación que hay entre la rueda 3 y la rueda 4. La rueda 4 tiene un radio mayor comparado con el radio de la rueda 3. Y observen que la velocidad angular de la rueda 3 es 201 radianes. Y la velocidad angular de la rueda 4 nos resultó 30,15. Es decir, que la velocidad que la rueda 4 se mueve lentamente comparada con la rueda 3. La rueda 3 es mucho más pequeña, tiene que moverse mucho más rápido para alcanzar la velocidad, para alcanzar la frecuencia con que se mueve la rueda 4. Con estos tres ejercicios, con estos tres problemas, con estas tres situaciones problema, espero haberles comentado la importancia que hay entre la relación entre velocidades tangenciales y velocidades angulares en la vida diaria. Espero que tomen nota de esto y muchas gracias por observar el video.